Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 11. Será la prédica de esta mañana. Voy a leer el 1 del 2. Estamos predicando el resto de los versículos que mencioné. La palabra de Dios dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Vamos al Señor en una palabra de oración. Señor, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Señor, sabemos que a pesar de que en este momento no pudimos grabar en vivo, Señor, que estés con nosotros, Señor, y que tu palabra, Señor, tenemos una comisión para predicar a tiempo y fuera del tiempo. En este momento, Señor, continuaremos, Señor, predicando tu palabra, Señor. Nomás te pido que por este medio puedas bendecir a nuestra iglesia, a los miembros y a cada persona que vaya a escuchar el poder del evangelio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No hay duda que una de las cosas más tristes que uno puede escuchar a alguien decir es que no cree en Jesús. Es muy triste escuchar esas palabras, pues la incredulidad es un pecado muy peculiar, como decía Spurgeon, porque aún el diablo cree y tiembla. Pero ahora imagínense que miembros de una iglesia local que tú conoces, una iglesia que tuvieron buenos pastores, buenos líderes, buenas enseñanzas, que escucharon el verdadero evangelio, lo creyeron, lo confesaron, pero después de un tiempo lo niegan. Eso es precisamente lo que estaba sucediendo en Corintios. Aquí Pablo, después de haber tratado con el tema del orden del servicio en la iglesia, regresa al mensaje que primero salvó a los corintios, el evangelio de Cristo Jesús. El mensaje eminente que llegó predicando como una locura en Corintio, cuando primero plantó la iglesia en esta ciudad greco-romana. El mensaje que era una locura para los incrédulos, pero el poder de Dios para aquellos en Corintio que lo creyeron. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Era un mensaje que Pablo predicó con mucho temor y temblor en 1 Corintios capítulo 2, del 1 al 5. El mensaje que resumió en Cristo y crucificado. Este es el mensaje que en 1 Corintios 15:2 que la iglesia de los corintios recibió del mismo apóstol. Este es el mensaje cuya verdad estaban perseverando y estaban firmes los creyentes de Corintio. Este es el mensaje que si creyeron los corintios fueron salvos. El mensaje del evangelio es sobre la antigua historia de la cruz. Pero esa antigua historia debe ser para los creyentes tan fresco como la primera vez que lo escuchamos y creímos para salvación. Como dice el himno, grato es decir la historia. Grato es decir la historia que antigua sin vejez, parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para hacerle salvo el buen Jesús murió. La iglesia de los Corintios había escuchado el evangelio de primera mano del apóstol cuando plantó la iglesia en Hechos capítulo 18, versículos 4 al 11, y se quedó con ellos 18 meses en Corintio. Y fue en ese tiempo que nació la iglesia de los Corintios, una iglesia fundamentada en el evangelio. Pero parece ser que al final de esos 18 meses, cuando Pablo, el plantador de la iglesia, partió, empezaron a penetrar las falsas enseñanzas a la iglesia de los Corintios y empezaron a distorsionar el evangelio. Parece ser que algunos de los corintios estaban negando una de las doctrinas primordiales, esenciales, fundamentales y no negociables del evangelio. Algunos dentro de la iglesia estaban negando la resurrección de Cristo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, hermanos, también dice 1 Corintios 15, 17, que seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en nuestro texto esta mañana, vemos como el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia de los Corintios el evangelio que les predicó cuando plantó la iglesia y que el día de hoy seguimos predicando. El evangelio que les predicó a los Corintios, pero que ahora algunos de ellos estaban negando. Y el punto número 1 que quiero que miremos es el evangelio predicado en Corintio. El evangelio predicado en Corintio. Hace unos días leí un artículo donde un hombre se sentó a escuchar 18 horas de predicación de las iglesias más grandes de Estados Unidos para analizar las predicaciones de los pastores. Y una de las cosas que se encontró en ese estudio es la triste realidad de esas 18 horas. Ninguna de estas iglesias más grandes de Estados Unidos había una presentación clara del evangelio de Cristo Jesús. El evangelio, mis hermanos, no es algo secundario. El evangelio es un mensaje primordial. El evangelio no es un mensaje temporal, es un mensaje que define nuestra eternidad. El evangelio no es un mensaje opcional, es un mensaje de vida y muerte. Es el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, el evangelio trinitario, predestinado desde antes de la fundación del mundo por el Padre, completado por el Hijo y aplicado por el Espíritu Santo. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio son buenas noticias, como en los tiempos antiguos, cuando había guerras y parecía que todo estaba perdido en la batalla. Y venía un mensajero corriendo a toda velocidad con buenas noticias para anunciar que la guerra se ganó. Como dice Pablo, citando al profeta Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este evangelio, este mensaje de buenas noticias viene desde el mismo cielo, procede del Rey de Reyes y Señor de Señores. Este mensaje son buenas noticias de que hay esperanza, de que hay salvación, hay justificación, hay perdón de pecados, hay paz para con Dios, para todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, para todo aquel que cree en su corazón que Cristo bebió la copa de la ira santa de Dios en nuestro lugar para aplacar la ira de Dios por nuestros pecados, para todo aquel que cree que solamente Cristo es el único camino al cielo y que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el único mensaje que verdaderamente puede salvar al pecador. Pero mis hermanos y oyentes, cuando alguien distorsiona el evangelio, solamente queda una horrible expectativa de juicio. Y algunos de los corintios, tristemente, estaban corrompiendo el evangelio. Y aquí Pablo lo primero que hace es recordarles que cuando plantó la iglesia, en el libro de los Hechos, él llegó predicando el evangelio que ahora algunos de ellos negaban. 1 Corintios 15, 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí el apóstol Pablo, sin titubear, cuestiona la fe, cuestiona la salvación de los hermanos en Corintio que estaban corrompiendo y negando una verdad esencial del evangelio, la resurrección de Cristo entre los muertos. Y la Biblia es muy clara que cualquiera que no crea y no obedezca el evangelio no verá el reino de Dios. Es importante notar que la Biblia es clara que una persona no puede perder su salvación. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en la carta a los Romanos, Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, espada?
Y más adelante dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero a la misma vez, la Biblia nos advierte que si apostatamos, es decir, si abandonamos la fe, si abandonamos el evangelio que una vez profesamos, ya no queda perdón de pecados. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Noten cómo el autor de Hebreos cuestiona la fe de aquellos que no perseveran hasta el fin en el Evangelio. Y en 2 de Corintios 13, versículo 5, la Biblia de las Américas dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos vosotros mismos. Pablo le dice a los corintios en su segunda carta que se examinen si son creyentes. Luego dice, ¿o no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros? A menos de que en verdad no paséis la prueba. ¿Cuál prueba? Si es que eran verdaderos creyentes, si es que estaban en el Evangelio. Es importante notar que está diciendo que esto le está diciendo a la gente dentro de la iglesia, que se examinen si son verdaderamente creyentes, no sea que vayan a fallar la prueba. ¿Y cómo se pueden examinar? Si continúan en obediencia al Evangelio, si continúan perseverando o creyendo el Evangelio que les entregó. Segunda de Juan 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera, continúa creyendo en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuántas personas conocen? Una vez profesaron ser creyentes, tal vez cantaron en el coro contigo, tal vez fueron maestros de escuela dominical, tal vez fueron tus amigos, y tal vez llegaron a predicar y ahora ya ni vienen a la iglesia. ¿Cuántas personas conoces que profesaron ser creyentes pero niegan el evangelio bíblico? ¿Cuántos cristianos conoces que han puesto su fe en una oración que una vez repitieron pero viven como el mundo? ¿Cuántas personas aún están el día de hoy dentro de nuestras iglesias pero niegan el evangelio con sus labios o con la vida que llevan? Al escuchar el evangelio y después negarlo, es como si hubieran vendido a Cristo como Judas por 30 piezas de plata. Por lo tanto, si no se arrepienten, habrá un día que no podrán arrepentirse. Aunque tengan después remordimiento y quieran hacerlo, ya no habrá oportunidad y solo quedará una expectación de juicio para estas personas. Solo quedará la venganza de Dios. Solo quedará caer en las manos de un Dios airado, porque han rechazado a su Hijo amado, en el cual tiene complacencia. Porque han volteado a ver la cruz y han considerado el bello y glorioso sacrificio del Hijo de Dios como algo inmundo y sucio. Hace poco, un hombre conocido como el Bible Answer Man, el hombre de respuesta de la Biblia, que tenía un ministerio muy reconocido, apostató de la fe. Era un hombre que escribía libro tras libro sobre el evangelio, un hombre que escribía libro en contra de sectas, un hombre que parecía inmovible en el evangelio. Pero este hombre hace poco públicamente apostató, abandonó, dejó de perseverar en la fe que una vez profesó. Y muchos se preguntan, ¿qué pasó? ¿Perdió su salvación? La Biblia es clara que una persona no puede perder su salvación. Por la misma vez nos advierte que si apostatamos, abandonamos la fe,
si negamos el Evangelio, es porque jamás fueron salvos. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y eso es precisamente lo que Pablo quiere decirle a los corintios. Ellos profesaron fe en Cristo cuando plantó la iglesia, el cual también ellos recibieron y estaban perseverando, pero algunos dejaron de creer un elemento fundamental del Evangelio y algunos creyeron en vano. 1 Corintios 15:2 dice, si no creísteis en vano. No puedes decir que eres creyente y rechazar el Evangelio. No puedes decir que eres creyente porque hiciste una oración y después vivir como el mundo. No puedes decir que eres creyente pero vivir practicando el pecado sin arrepentimiento bíblico. No puedes decir que eres creyente y dejar de perseverar en el Evangelio. No puedes decir que esto, porque la única manera de saber con certeza si eres creyente o no es si perseveras en obediencia al mensaje del Evangelio. Y si no, es muy probable que has creído en vano, como alguno de los corintios, porque jamás fuiste salvo. Mis hermanos, si hay un mensaje que el infierno quiere distorsionar, es el mensaje del Evangelio. Si hay una doctrina que menos conocen las iglesias, es el Evangelio. Si hay un mensaje que tiende a olvidar la iglesia, es el Evangelio. Si hay un mensaje que el mundo secular más detesta, critica y se burla, es el Evangelio. Pero mis hermanos, es una locura para el mundo, pero para nosotros es el poder de Dios para salvación. Un mensaje en el que debemos de creer, estar firmes y perseverar hasta el fin. El Evangelio es un mensaje tan importante que Pablo le dijo a los Gálatas que si aún él, un ángel del cielo, viene proclamando otro Evangelio, sea anatema, sea maldito, en Gálatas 1:8. A estos hermanos Gálatas, Pablo les dijo en el capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? ¿Quién nos fascinó? Es una forma de decir, ¿quién por arte de magia nos engañó? No que hayan sido engañados por magia, sino es una manera de expresar su sorpresa a que se hayan desviado del Evangelio. Y es exactamente lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Yo les prediqué este Evangelio. ¿Cómo es que ahora algunos de ustedes niegan este mensaje? Y Pablo ya nos dijo que es el mensaje con el que plantó la iglesia, con el que llegó predicando cuando plantó la iglesia. Ahora Pablo irá a las Escrituras. Punto número 2, el Evangelio profetizado en las Escrituras. El Evangelio profetizado en las Escrituras. Pablo mostrará desde el Antiguo Testamento que ese no es un mensaje nuevo, sino que un mensaje que ya estaba profetizado antes de que sucediera. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí Pablo le dice a los corintios, este es el mensaje que yo recibí como apóstol de Jesucristo. Es el mensaje más importante que le encomendé a la iglesia y es un mensaje profetizado en el Antiguo Testamento. Y aquí Pablo le da un resumen de las verdades cardinales del Evangelio. Y le da 3 verdades. La muerte de Jesús por los pecados, una verdad. La sepultura de Cristo y su resurrección. Este mensaje tan simple es el mensaje que la iglesia tiende a olvidar. Es el mensaje que es el poder de Dios para salvación. El Evangelio, mis hermanos, es un mensaje que todo cristiano debe poder conocer a la perfección. El Evangelio es un mensaje que todo cristiano debe poder articular y compartir con otros. El Evangelio es un mensaje que todo cristiano debe creer en su corazón y confesar con su boca. El Evangelio es un mensaje que todo cristiano debe poder predicar a otros. Es un mensaje que debe de creer y creer hasta el fin. Como dice Paul Washer,
Puede que estés equivocado en muchas cosas, pero si te equivocas en el Evangelio, estás en grandes problemas. Cuando me invitan a iglesias a dar cursos de evangelismo, siempre le pregunto a la clase, ¿qué es el Evangelio? Y es triste como la mayoría de las veces congregaciones enteras, personas que se llaman cristianos, no pueden contestar ¿qué es el Evangelio? ¿Quieres saber qué es el Evangelio? La muerte de Jesús por nuestros pecados. La sepultura de Jesús que confirma que verdaderamente murió y fue puesto en una tumba. Y la resurrección de Cristo que nos confirma que todo lo que dijo fue verdad. La resurrección, mis hermanos, es crucial porque si no hay resurrección, no hay salvación y seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios que hay una tumba vacía porque Jesús resucitó. En este simple mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo resume el apóstol Pablo el glorioso evangelio de Cristo Jesús. En este simple mensaje es el poder de Dios para salvación. Pablo nos dice que no solo le predicó esto a los corintios, sino que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento. Podríamos ir al Salmo 22, donde se profetiza casi detalle por detalle la crucifixión. Podemos ir al Salmo 22 también, donde Dios le da la espalda a su único hijo y él clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podríamos ir al Salmo 34, donde nos profetiza que ninguno de sus huesos sería quebrado en la cruz. Podríamos ir a Isaías 53, donde nos profetiza que como Cristo sería molido por los pecados y que por las rebeliones de su pueblo, pero que por sus llagas seríamos sanados. Podríamos ir a los profetas, podemos ir al profeta Jonás en el Antiguo Testamento, que en Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero vayamos al libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 22, para ver cómo se predicaba este mensaje de las Escrituras, donde el apóstol Pedro predica en el día de Pentecostés. Hechos 2:22, Pedro predicando, dice, versículo 22, varones israelitas, oír estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La muerte y está implícito en su sepultura, al cual Dios levantó, muerte, sepultura y resurrección. Sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, y el versículo 25 del apóstol Pedro empieza a citar salmos, y aquí específicamente cita el Salmo 16, versículo del 8 al 11, cita la escritura del Antiguo Testamento, dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y aquí Pedro se levanta y empieza a predicarles a los judíos que habían crucificado a Cristo y empieza a citarles las Escrituras, empieza a citarles el Antiguo Testamento y les dice, miren, todo lo que escribió David, no estaba hablando de David, estaba hablando proféticamente de Cristo. Miren el versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca de David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades y su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido al Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis, oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y cita el Salmo 110 sobre la resurrección, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado
de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí vemos cómo el apóstol Pedro cita la Escritura, cita el Antiguo Testamento para mostrar la muerte, sepultura y resurrección. ¿A cuántas personas escuchas compartir el mensaje así? ¿Cuántas personas conoces que pueden compartir un evangelio completo con la muerte, sepultura y resurrección y explicar qué significa? Porque si nomás le decimos a la gente que murió y resucitó, hasta el diablo dirá amén. Tenemos que explicar por qué necesitamos el evangelio. El evangelio, mis hermanos, es necesario porque el hombre por su pecado está apartado de Dios porque es santo. Nosotros tenemos a pensar que Dios es como nosotros, pero no es como nosotros. Dios es como el pastor nos dice, en su propia categoría. El hombre ha heredado una naturaleza pecaminosa y está cubierto de lepra espiritual. Sin Dios somos como el endemoniado en el libro de Marcos, que da gritos y se lastima a sí mismo y es esclavo del pecado. El hombre es inmundo, es sucio, es vil y en actos o en su corazón es como los hombres de Jueces o los hombres de Sodoma y Gomorra, vendidos a la lujuria y a pasiones desordenadas. Y por esa razón el hombre tiene una cita con la muerte y con el juez de toda la tierra, porque Dios no es como nosotros. Él es santo, apartado, y en la presencia de Dios no entrará ningún pecador. Pero aquí es donde entra el evangelio, las buenas noticias. Pero Dios mandó a su único hijo como verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Como dice Hebreos, que es la misma imagen de su sustancia, que es una forma de decir que es como una estampa de su sustancia. No que nomás se parece, sino que es la misma gloria de Dios, que su sustancia, todo lo que hace a Dios, Dios, Jesús es. Cuando miras a Jesús, miras a Dios. Y este verdaderamente hombre y verdaderamente Dios se vino a identificar como nosotros, vino a vivir la vida que no podemos vivir, y fue igual que nosotros, excepto que jamás pecó, y vino y dio su vida. Y si nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos que en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, Él vino a pagar por nuestras iniquidades, que el justo fue contado por el injusto, que fue sepultado porque tenía que morir y tenía que ser confirmado que murió, pero que resucitó de la muerte, porque la muerte no podía sostenerlo, y ascendió a la gloria y se sentó a la diestra del Padre. No como los sacerdotes del Antiguo Testamento, que cada día tenían que ofrecer sacrificios día tras día, siguiendo protocolo tras protocolo, y nunca se podían sentar, siempre era lo mismo, porque nadie podía arreglar el problema del hombre. Pero este sumo sacerdote vino y se ofreció a sí mismo y se levantó a sí mismo de los muertos y fue hasta la gloria, ascendió y fue coronado como el heredero de Dios y se sentó. En comparación como al Antiguo Testamento, en comparación a los sacerdotes, Él se sentó porque su obra fue terminada una vez y para siempre. Y si solamente por fe creemos esto, nos perdonará nuestro pecado y entraremos al reposo eterno. Si tan solo extendemos nuestra mano leprosa por fe, nos hará nuestra vida más blanca que la nieve. Perdonará tus pecados y te salvará para siempre. Y todo por su muerte, sepultura y resurrección. Este es el evangelio. ¿Cuántas personas e iglesias pueden proclamar este mensaje? ¿Tú conoces este evangelio? ¿Tú has creído este evangelio? ¿Tú has perseverado en obediencia al evangelio? Los corintios habían comenzado bien, pues habían recibido este mensaje de parte de Pablo cuando plantó la iglesia, pero ahora probablemente influenciados por la cultura greco-romana, quienes no creían en la resurrección física, estaban negando una de las tres verdades fundamentales del evangelio, la resurrección de Cristo. Pero aquí Pablo les recuerda que este es el mensaje que les predicó, este es el mensaje que estaba profetizado antes de que sucediera en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Y no solamente eso, sino que la tumba
está vacía. Punto número 3, la evidencia del Evangelio en la resurrección. La evidencia del Evangelio en la resurrección. Y el versículo 5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y mis hermanos, muchas veces cuando compartimos el Evangelio, se nos puede olvidar mencionar que Cristo no solamente murió por nuestros pecados, fue sepultado, sino que resucitó el tercer día y la tumba está vacía. Porque si Cristo no resucitó, de nada sirve que haya muerto por nuestros pecados. Y aquí Pablo comienza a dar una lista de evidencias históricas de la resurrección, citando a testigos oculares, 1 Corintios 15:5, y se le apareció a Cefas y después a los 12. Es decir, Pablo está diciendo, Cristo no solamente murió, Él también resucitó con un cuerpo físico, como profetizaron las Escrituras en el Antiguo Testamento. Y esto no sucedió en un lugar oscuro, donde nadie vio, donde alguien tuvo un sueño que nadie más puede verificar, donde alguien inventó esto, como pasa en las sectas. No, Cristo resucitó a los muertos, cumpliendo la perfección, cada profecía de cientos de años atrás en el Antiguo Testamento. Es el mensaje que le predicó a la iglesia, y cuando sucedió había testigos oculares. Y el primer testigo que menciona es a Cefas como testigo de la resurrección, que es el nombre arameo de Pedro. Sabemos que en el Evangelio de Juan, Pedro nos dice que Pedro corrió a la tumba junto con Juan y encontró la tumba vacía. Pero aquí el apóstol Pablo no está hablando de ese evento, nos está diciendo que parece indicar que se apareció a Pedro cuando estaba a solas, como dice implícitamente en Lucas 24, dice, ha resucitado, 24:34, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ahora recuerden que los corintios conocían a Pedro, pues unos estaban diciendo, yo soy de Apolos, yo de Pablo, y otros de Cefas, de Pedro. Así que ellos conocían al apóstol Pedro, porque probablemente estuvo con ellos un tiempo y les predicó. Es como si Pablo estuviera diciendo, no soy el único que dice que Cristo resucitó, también el apóstol Pedro es testigo ocular de que resucitó. Recuerden que para ser apóstol uno tenía que ser testigo ocular de la resurrección. Pero es interesante que menciona a Pedro por nombre y no lo hace con los demás. Y pienso que aparte de la razón de que los corintios lo conocían, pues habían estado con ellos, también lo dice porque originalmente Pedro no creía en la resurrección. Pues Pedro tristemente cumplió la profecía de Cristo, que lo negaría 3 veces antes de la resurrección. Así que aquí está llamando Pablo como testigo a Pedro, un cobarde que negó a Cristo 3 veces, que abandonó la fe, pero que ahora valientemente está predicando la muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en Pedro? ¿Qué cambió en este hombre cobarde? Tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Pero Pablo no solo llama a Pedro como testigo, sino sigue diciendo, y que apareció en el versículo 5, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Los 12 es un título y oficio reservado para los apóstoles originales de Cristo Jesús. Y sus nombres se encuentran en Mateo 10, 1 al 4, si alguien quiere revisarlos. Pero aquí cuando se les apareció a los 12, interesantemente no eran 12, eran 11, porque ya había muerto Judas. Pero les llama a los 12 porque es una manera general de referirse a este grupo específico. Es un título de su oficio. Y Pablo dice que a este grupo de los 12 se les apareció Cristo, el Cristo resucitado, y también son testigos oculares. Pero al igual que Pedro, es interesante que ellos tampoco creían en la resurrección. A ellos, las primeras personas que fueron los testigos fueron mujeres. Y ellas les informaron a los 12, en Lucas 24, 8 al 11, que Jesús había resucitado. Pero estos 12, este grupo que Jesús había apartado, esos apóstoles, cuando escucharon que Jesús había resucitado en Lucas 24, 11, dijeron, mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Pablo llama a Pedro, un cobarde, que no creía en la resurrección, que negó a Cristo 3 veces. Pablo llama a los 12 que se les fue informado de la resurrección, pero ellos tampoco creían.
Cuando las mujeres le informaron a los 12, ellos concluyeron que estaban locas. Entonces, ¿qué cambió en ellos? Al igual que Pedro, ellos tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 3, la parte final dice que Jesús se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pablo les apunta al apóstol Pedro como testigo de la resurrección. Pablo les apunta a los 2 apóstoles menos Judas como testigo de la resurrección. Y ahora Pablo les continuará dando a más testigos. Y en el versículo 6 nos habla de 500 hermanos. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y Pablo aquí menciona a 500 hermanos que solamente encontramos mencionados aquí en Corintio, en esta carta. Y dice que la mayoría de estos 500 hermanos, estos testigos oculares de la resurrección, todavía vivían. Algunos y otros ya duermen, que es una forma de decir que ya murieron. Ahora, si los corintios recibieron esta carta y Pablo le está diciendo, hay 500 hermanos y muchos de ellos todavía viven, los corintios que tenían dudas podían ir a confirmar este hecho, si verdaderamente habían presenciado la resurrección de Cristo. No podían hacerlo con una persona, no con 2, no con 10, sino con cientos de hermanos en una aparición pública de Cristo resucitado. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Aunque hay distintas personas llamadas Jacobo en la Biblia, la mayoría de los eruditos parecen inclinarte a que se refiere a Jacobo, el hermano físico de Jesús, que según la historia de la iglesia llegó a ser un líder importante en la iglesia de Jerusalén. En Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Pero lo que es impresionante de que menciona a Jacobo es que según los evangelios, este Jacobo, este hermano físico en la carne de Jesús, y sus otros hermanos no creían en Cristo, no eran cristianos. Juan 7:5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Así que Jacobo no creía que Cristo era el Hijo de Dios, no creía que era el Mesías. Y ahora nos menciona que él fue testigo de la resurrección. Y según la historia de la iglesia, se convirtió en un líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Cuál fue la diferencia de ser un hermano incrédulo que no creía en su hermano físico de la carne, en Jesús, a ser un creyente y ser un líder de la iglesia en Jerusalén? La veracidad, la certeza, la evidencia indisputable de ver al Cristo resucitado entre los muertos. Versículo 7 nos dice que después se le apareció a todos los apóstoles. Aquí algunos piensan, como había mencionado, que los 12 faltaba uno, eran 11 menos uno menos Judas, porque se había quitado la vida, se había suicidado. Y aquí después se le apareció a todos los apóstoles. Aquí parece referirse al libro de los Hechos, cuando hay un reemplazo por Judas y lo reemplazan con Matías. Y ahora sí están todos juntos, están todos los 12 apóstoles juntos, y a estos colectivamente se les apareció. Es increíble. Incrédulos, cobardes, hombres temerosos, hombres que se les fue informado que resucitó y les llamaron locas a las primeras testigos de la resurrección, se convierten en predicadores, en líderes, en creyentes, celosos, dispuestos a dar su vida por el Evangelio. ¿Qué cambió? La veracidad indisputable de la resurrección entre los muertos de Cristo Jesús. Versículo 8 y 9. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí,
Y como es el último, pues se le apareció en el camino a Damasco. Hablando Pablo, no solamente cita a los otros hombres, sino se cita a sí mismo como un testigo ocular en Hechos 9, cuando estaba persiguiendo a la iglesia. Ahora, él dice que es un abortivo, como uno nacido fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque nadie esperaba que hubiera una aparición más, porque Cristo ya había ascendido al cielo. Nadie esperaba que volviera a aparecer Cristo, pero a él, a Pablo, se le apareció al último de todos. Y por eso dice como un abortivo, como uno nacido fuera de tiempo. Fue una aparición fuera de tiempo que nadie esperaba cuando perseguía a la iglesia de Dios. Fue de perseguir a la iglesia a ser un apóstol de Cristo Jesús. ¿Qué cambió? La verdad indisputable de la resurrección. Versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Y muchas veces leemos esto, y quiero que noten esto. Decimos, qué humilde es Pablo. Y es cierto, aquí dice que es el más pequeño de todos los apóstoles, en otra parte dice que es el más pequeño de todos los santos, y en otra parte dice que es el primero o el jefe de los pecadores. Y la verdad que es un ejemplo digno de seguir de humildad el ministerio. Pero tenemos que ir más allá de eso. ¿Por qué Pablo menciona esto aquí? Cuando está hablando, está citando a los testigos de la resurrección, ¿por qué Pablo dice que es el menor de todos los apóstoles? Y pienso que la razón es porque los corintios no consideraban a Pablo un verdadero apóstol, porque lo miraban como débil en el púlpito, no elocuente y indigno de su llamado. Por eso, si recuerdan 1 Corintios 9, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿Por qué dice eso? No he visto a Jesús el Señor nuestro, porque uno de los requisitos en Hechos 1, 21 al 22 de ser apóstol era ser testigo ocular de Cristo. Luego dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? ¿No planté yo la iglesia? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y aquí Pablo hace dos cosas. Como dicen a los que les gustan los dichos, mata a dos pájaros de un tiro. El primero es que comprueba el irrefutable hecho histórico de la resurrección y aprovecha para demostrar que legítimamente él es un apóstol de Cristo Jesús. Y aprovecho yo también para matar a dos pájaros de un tiro. Pablo dice que él fue el último que se le apareció. Por lo tanto, siendo un requisito que tienes que ver a Cristo resucitado, ya no existen los apóstoles el día de hoy. Bueno, eso lo aprendí de Pablo. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy, un apóstol de Cristo que confirmó su llamado, trabajando más que todos los demás apóstoles. Y luego, como todo predicador que se puede desviar un poquito del tema cuando está predicando, regresa al asunto principal para recordarles por qué está diciéndolo todo lo que está diciendo. Versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El punto de Pablo no es que si él les predicó, o que si Pedro les predicó, o si los demás apóstoles predicaron, o si Jacobo les predicó. El punto es que todos predicaron la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y este es el mensaje del Evangelio. Y ese es el mensaje que toda persona debe creer para salvación. Y ese es un mensaje que se predica en este púlpito todos los domingos de la Iglesia Bautista por su gracia, la muerte, la sepultura, la resurrección. Y es un mensaje que todo cristiano debe conocer a la perfección. Pero no solamente debe profesarlo, sino que debe de seguir creyéndolo hasta el final, no sea que haya creído en vano. Y la evidencia de este mensaje es que fue predicado por los apóstoles, comprobado en el Antiguo Testamento, y fue visto por cientos de personas
de testigos oculares, hay una tumba vacía.